¿Qué hizo la familia de tu pareja que te hizo abandonar por completo la boda? Historia 1. Las primeras señales de alarma aparecieron hace mucho. Estallidos de ira, la capacidad de pasar de la calma a la furia por cosas pequeñas. Pero quise creer que el tiempo lo cambiaría todo, que el amor podría suavizar los bordes afilados. Los años pasaron y yo seguí esperando, 6 años. Hice todo lo que estaba en mis manos, la ayudé a terminar sus estudios, le abrí las puertas de mi casa, organicé un viaje a Hawái para toda su familia, pagué terapia, invertí tiempo, dinero, paciencia y segundas oportunidades. Traté nuestra relación como si fuera una inversión segura. Entonces falleció mi padre, y junto con el dolor de perderlo, llegó la certeza de que no solo había desperdiciado tiempo, sino también momentos que él nunca llegaría a vivir. No estaría en mi boda. No conocería a sus nietos. No estaría a mi lado en esos instantes que siempre había imaginado. Lo peor es que me lo advirtió. Me dijo que no funcionaría, que debía irme. No le escuché. Creí que quedarme era lo correcto, pero a veces quedarse demasiado tiempo es también un error. El mío fue haber permanecido cuando ya debía marcharme. Finalmente me fui, cerré el capítulo, y por primera vez en muchos años me siento ligero. Ahora soy feliz. Historia 2. Al principio, él era genial, luego cambió, y mucho. Se volvió controlador, celoso, y empezó a actuar como si tuviéramos que recrear el matrimonio caótico y disfuncional de sus padres, como si aquello fuera un modelo de amor. Tuvimos incontables conversaciones, largas charlas, crisis emocionales, pero nada cambiaba. Con el tiempo, me descubrí planeando la boda mientras, en secreto, ya imaginaba el divorcio 5 años después. Esa debió ser la señal de alarma más grande de todas. Así que lo dejé. Han pasado más de 25 años, ambos estamos casados con otras personas. Pero la última vez que nos vimos, seguía siendo amargado, sarcástico y aferrado a un rencor que había alimentado durante décadas. Me di cuenta de que no solo esquivé un problema, sino un misil nuclear envuelto en banderas rojas y traumas de infancia sin resolver. ¿La ironía? 3 años después de nuestra ruptura, terminé casándome con alguien que, curiosamente, había conocido brevemente mientras aún estaba con mi ex, y que en aquel momento, no me había gustado nada. Pero año y medio después de dejarlo, el destino nos volvió a juntar, y encajó a la perfección. Mi ex por su parte empezó a salir con una mujer que tenía el mismo nombre que mi marido, algo así como Leslie. Yo anuncié mi compromiso y semanas después, sorpresa, él también. Pusimos fecha de boda. Y claro, él fijó la suya exactamente una semana antes de la nuestra. Cuando mi marido eligió a su mejor amigo como padrino, una semana más tarde él hizo exactamente lo mismo con el suyo. No solo me aparté del drama, salté fuera de la zona de explosión directa a una vida nueva y realmente sana. Historia 3. Era piloto de la Fuerza Aérea, inmerso hasta el cuello en su entrenamiento, cuando me propuso matrimonio. Por las reglas militares no podíamos vivir juntos antes de casarnos, así que acordamos esperar hasta la boda. Primero fijamos la fecha para Navidad de ese año, pero la pospuso. Luego elegimos el fin de semana de Acción de Gracias al año siguiente, y volvió a retrasarlo. Esta vez no fue por el ejército sino porque no estaba listo. La tercera fecha debía ser la definitiva. Con su formación terminada, todo estaba preparado. Mi vestido, los trajes de las damas de honor, el lugar reservado, las invitaciones enviadas. Faltaban 3 meses y otra vez quiso aplazarlo. Le esperaba un nuevo destino, viajes constantes, y para verle tendría que abandonar todo. Conducir 6 horas y conformarme con unos momentos robados a un hombre que no encontraba espacio para mí en su vida. 5 años juntos. Y seguía, sin estar listo. Le devolví el anillo. Pensé que eso le haría reaccionar, que lucharía por nosotros. No lo hizo. Terminamos mientras yo le visitaba al otro lado del país. Faltaban 2 días para mi vuelo de regreso y él ni siquiera avisó a nadie. Dejó en mis manos cancelar el lugar, la música, todo. El vestido nunca llegó a comprarse. Aún está guardado en una caja, como un recordatorio inquietante de lo que nunca fue. 2 años después, se comprometió con una chica de 17 años que conoció en la iglesia de su nueva base. Él tenía 30. No fue solo esquivar una bala, fue esquivar un misil en pleno vuelo. Historia 4. La historia de mi amigo es el ejemplo perfecto de cómo las banderas rojas no solo ondean, sino que también explotan en fuegos artificiales. Vivían juntos, estaban comprometidos y todo apuntaba a la boda.
Entonces ella decidió dejar de usar anticonceptivos, y le dijo que quería estar embarazada para el día del enlace. Él se negó. Comenzaron las manipulaciones emocionales. Si no quieres un bebé ahora es que no me amas lo suficiente. Las discusiones se volvieron la norma. Una semana antes de la boda, él ya se imaginaba divorciado, y canceló la ceremonia, literalmente un día antes de que llegaran los invitados. Pero, como suele pasar, las ilusiones no lo dejaron ir, siguió con ella 6 meses más. El punto de quiebre llegó cuando ella firmó su nombre en un contrato de alquiler sin su consentimiento. Su excusa, ya lo habíamos hablado. En ese momento, por fin se le encendió la bombilla y se fue. Después de la ruptura, descubrió que incluso antes de la boda, ella había abierto una tarjeta de crédito a su nombre, y la usaba para pagar sus facturas. Su historial crediticio se fue al abismo, y cuando intentó financiar un vehículo para el trabajo, le dijeron que no. Era casi seguro fraude, pero no presentó cargos, porque la amaba demasiado. Ahora paga por ese error con intereses, en todos los sentidos de la palabra. Historia 5. Nos conocimos en la universidad, empezamos a salir en primer año. Pensé que era solo un romance de estudiantes, hasta que descubrí que ella todavía estaba en el último año de secundaria. Nada grave, yo tenía 20, cierta experiencia, y ella, 18, llena de energía y entusiasmo. Cuando la aceptaron en una escuela femenina de élite en la costa este, todo cambió. Casi al llegar, empezó a presionar para casarnos. Quería que dejara la universidad, me mudara cerca y empezáramos una vida juntos. Me pareció demasiado rápido. Pensé que con el tiempo bajaría la intensidad, pero fue al revés. Poco antes de los exámenes finales, durante una visita, le propuse matrimonio. Estaba radiante, llamándome todos los días, pendiente de cada detalle. Todo parecía ir bien. Entonces, en su escuela un famoso político europeo dio un discurso. Se interesó por ella, y mencionó que su hijo buscaba una esposa americana. Ella dijo que estaba comprometida, pero aceptó almorzar con él, supuestamente para hacer de casamentera para sus amigas. Yo no vi problema. Luego vino el silencio. Las llamadas pararon, los mensajes se hicieron escasos. Ni siquiera en mi cumpleaños recibí algo. Ya sabía el final, solo esperaba que ella lo dijera. Cuando por fin hablamos, era otro mundo, viajes al Caribe, un baile de gala en Europa, mientras yo estaba en mi dormitorio, comiendo ramen. Sé que me quería. Semanas antes colgaba de cada palabra mía, pero ante la oportunidad de entrar en ese mundo, no dudó. Parte de mí lo entiende. Otra parte sabe que fue frío. Se casaron. Hubo espadas. Entradas a caballo. Todo un cuento de hadas. Historia 6. Estuvimos juntos 3 años antes de comprometernos. No era perfecto, pero se sentía real. Durante el compromiso, supimos que íbamos a tener un hijo. Fue inesperado, pero lo aceptamos. La boda se pospuso, el dinero empezó a faltar, la vida se volvió más pesada, pero yo creía que seguíamos siendo un equipo. Cuando a su padre le diagnosticaron cáncer terminal, algo en ella cambió, se distanció, y cada detalle pequeño se convertía en una discusión. Poco a poco empezamos a deshacernos. Unos años después, el día de San Valentín recibió la llamada, su padre había fallecido. La tensión entre nosotros ya era insoportable. Después de una discusión especialmente dura, decidí dar un paso hacia la reconciliación. Salí antes del trabajo, compré flores y una botella de vino, como un pequeño símbolo de empezar de nuevo. En casa silencio, ella se había ido. Se llevó a nuestro hijo, su ropa, sus juguetes, todo. En la cama estaba el anillo de compromiso, esa fue su despedida. Sin nota. Solo unas palabras, ya no siento amor. Historia 7. Yo tenía 17, él 18, solo un par de adolescentes ingenuos. Él se alistó en el ejército, yo lo esperé. Desde el principio todo fue un campo minado emocional. Y por cierto, él era el mejor amigo de mi ex. Es la palabra clave. No daré todos los detalles, pero básicamente él provocó mi ruptura con mi ex. Jugó a largo plazo, fingió ser el amigo solidario, y en cuanto olió sangre, atacó. En aquel momento lo llamé afecto. Ahora sé que era obsesión. Me persiguió hasta que dije que sí. Estuvimos juntos un año. En Navidad me propuso matrimonio. Poco después, me empujó contra una puerta porque no quería salir con sus amigos. Y me quedé.
me quedé embarazada. Él volvió a ser destinado. Entre mis problemas de salud mental y el estrés, perdí al bebé. Me destrozó. 2 días antes de volar para casarme con él me llama. Eres una asquerosa, insulto infiel, te voy a cortar el teléfono, me quedo con el anillo. No vuelvas a contactarme. No pude decir ni una palabra, lloré 3 días seguidos, 1 semana sin comer. Era ese dolor hueco y silencioso que te vacía por dentro. Con el tiempo, me recuperé. Años después, nos volvimos a encontrar. No de forma romántica, vi fotos de su hija. Hermosa, pero las fechas no cuadraban, había nacido 4 meses después de nuestra ruptura. Es de la misma edad que habría tenido la nuestra, me dijo con veneno, si no hubieras abortado. Tuve un aborto espontáneo, le respondí. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Salvo cada pocos años, cuando está solo, borracho o roto, y vuelve a buscarme para pedirme una última vez. No. Es una bandera roja andante, un manipulador con complejo de mártir, y sí, es usuario de Reddit. Si estás leyendo esto, F, que sepas que ya no voy a proteger tus secretos. Y para cerrar el capítulo, aquí va el resto. Hubo otro, mi ex antes de F. Y F eran mejores amigos. Salí con durante 1 año. Algo no me cuadraba, así que se lo conté a F. 3 días después, F me llama, está en casa de una chica, se están acostando. Me manda una foto de ellos abrazados. Terminé con creí que me había traicionado. Historia 8. Ella era controladora, manipuladora y directamente abusiva, pero era mi primera relación, y no tenía idea de lo que era normal. Creía que el amor se trataba de sacrificarse, guardar silencio y encogerse para encajar. Después del compromiso todo empeoró. Amigos, prohibidos, internet, películas, libros, solo con su aprobación. Necesitaba saber dónde estaba y qué hacía en cada momento. No por preocupación, sino por control. Yo existía solo para satisfacer sus necesidades. Mis pensamientos, mi tiempo libre, mis preferencias, todo dependía de su humor. Me convertí en pasajero de mi propia vida. Un día me pidió algo que no podía aceptar, le dije no, una sola palabra, fue suficiente. Dijo que no podía casarse con alguien que no hiciera lo que ella pedía. Rompió el compromiso pocos días después, como si fuera un acto noble de claridad. Pero meses más tarde, me llamó como si nada hubiera pasado. Resultó que nunca lo vio como una ruptura definitiva. Estaba segura de que volvería, como antes. Era su rutina, crear caos, desaparecer y esperar mis disculpas. Historia 9. Trabajaba en el departamento de retención de clientes de una compañía de DSL, y la verdad me gustaba. Podía ayudar a la gente. La mayoría eran amables, solo querían que se les volviera a aplicar un descuento, o tenían razones legítimas para cancelar el servicio. Tenía las herramientas para solucionarles los problemas. Pero la empresa hizo lo que siempre hace, cerró el departamento y nos trasladó a todos a atender llamadas básicas de entrada. De repente, no tenía poder alguno. Solo un guión. Y tenía que decirle a la gente que sus facturas duplicadas eran normales. Mientras ellos con toda la razón perdían la paciencia, empecé a odiar el trabajo, y peor aún, a odiarme a mí misma. Así que decidí cambiarlo todo, volver a estudiar, empezar desde cero, buscar una carrera de la que pudiera sentirme orgullosa. Mi prometido estaba totalmente de acuerdo. Conseguí un trabajo a medio tiempo en el campus y me volqué en los estudios. Por un tiempo, la vida volvió a sentirse bien. Pero con menos horas y menos ingresos, él tuvo que cubrir parte de las facturas que antes pagaba yo. Y ahí algo cambió. No lo dijo abiertamente, pero lo sentía. Empezó a verme como una carga, no como una pareja. 1 año después, ya discutíamos todo el tiempo. Cada conversación se convertía en una sesión de reproches, yo intentando mantenernos a flote económicamente mientras él actuaba como si lo estuviera hundiendo. Todo por atreverme a mejorar mi vida. Finalmente, llegué a un límite. No podía seguir sacrificando mi futuro solo para mantener la paz, así que me fui. Volví a la universidad, y la relación se desmoronó como una pared de yeso barato. Historia 10. Me engañó todo el tiempo que estuvimos comprometidos. Yo era joven, ingenua y estaba decidida a no ver la verdad.
Me repetía que se detendría, que no significaba nada, que podríamos arreglarlo. Luego llegó el fin de semana de chicos, ese tipo de escapada donde la actividad principal es evitar cualquier responsabilidad. Me envió un mensaje, un simple mensaje, para romper el compromiso. Me quedé mirando el teléfono como si él mismo me hubiera traicionado. 4 días después volvió al apartamento, recogió algunas cosas y se fue. Los detalles se mezclan, el shock borra los bordes de la memoria. Pero lo peor fue esto. Una de las mujeres con las que me engañaba acababa de mudarse al edificio de enfrente. Su ventana de cocina daba justo a la mía. Podríamos habernos pasado la sal si las ventanas se abrieran un poco más. Tiempo después, su mejor amigo me contó toda la verdad, nombres, fechas, cuánto tiempo llevaba todo eso. Me rompió de una manera que me hizo olvidar cómo se sentía la felicidad. Pero él se quedó. Se convirtió en mi amigo. Y una noche me confesó que sentía algo por mí desde el principio. Me dijo que siempre supo que mi ex me dejaría, porque yo era la tercera a la que le hacía lo mismo. La ironía es que mi ex se casó con la mujer con la que me engañaba, y luego ella lo dejó, por otra mujer. ¿Y su mejor amigo? Llevamos 7 años juntos. El invierno pasado me pidió matrimonio, nos casamos la próxima primavera. Y cada día pienso, no podría haber elegido mejor compañero para toda la vida. Historia 11. Ella se fue alejando poco a poco. Empezó a salir de fiesta con amigos cada vez más. Dejó su trabajo. Dejó de compartir conmigo cualquier cosa real. Cuando intentaba hablar con ella, entenderla, aferrarme a lo que teníamos, se cerraba o explotaba. Siempre parecía que el problema era yo. Y luego, justo en medio de mi semestre más difícil, cuando más necesitaba estabilidad, se fue. Corazón roto. Sin concentración. Ahogándome. Pero salí adelante. Me levanté cada día, estuve presente, seguí avanzando. Y no solo sobreviví ese semestre, lo destrocé. Y fue entonces cuando conocí a alguien más. Inesperado. Dulce, amable, auténtico. Empezamos algo nuevo, ligero, que poco a poco se convirtió en algo fuerte. Y como si fuera una señal, ella volvió. La ex. Dijo que no podía creer que hubiera pasado página tan rápido después de 5 años. Me acusó de usar a otra persona para enterrar mis sentimientos. Afirmó que todavía la amaba. Pero no, estaba equivocada. Lo que viví me enseñó que no merezco ser infeliz ni un segundo. Di todo en esa relación. Amor, respeto, esfuerzo. Si no supo valorar eso cuando lo tenía delante, nunca estuvo destinada a conservarlo. Así que la dejé ir. Sin drama. Sin arrepentimientos. Historia 12. Cancelé mi boda 3 meses antes de la fecha. ¿Por qué? Porque tenía 17 años. Habría cumplido 18 el día de la ceremonia, y estaba a punto de casarme con un hombre de 26 que llevaba saliendo conmigo desde que yo tenía 14. No era una pareja. Era mi abusador. ¿El anillo de compromiso? Falso. El dinero no era el problema. Él tenía de sobra, pero el anillo no representaba amor, sino silencio. Era un soborno para mantenerme callada mientras se entregaba a cualquier mujer que le mostrara interés. Era alcohólico, narcisista y, sí, un depredador. Ni siquiera aparentaba mi edad, parecía menor. Yo lo amaba porque creía que me estaba rescatando. Huía de un hogar abusivo, y él se sentía como libertad. Pero no lo era. Era manipulación. Quedé embarazada. El embarazo terminó de forma violenta, y mi hija nació muerta. Eso debió ser mi despertar, pero el trauma distorsiona la realidad. Yo aún creía que lo amaba. Después vino la crítica constante, mi cuerpo ya no le gustaba. Tenía caderas, senos. Dejé de parecer una niña. Así que empezamos a hablar de dieta. Dejé de comer. Vivía de agua y vergüenza. Todo sin grasa, sin azúcar, sin sabor, sin alegría. Bajé de peso hasta estar enferma, siempre con frío, agotada, vacía. Y un día, una caja de alitas de pollo lo cambió todo. Ya vivía de nuevo con mi madre, que también había escapado de su ex. Cerca había un mercado con los mejores puestos de comida. Decidí darme un capricho. Solo uno. Compré mis alitas favoritas, puse mi película favorita y, por primera vez en años, sentí felicidad. Y entonces lo vi claro, las dietas, el control, la eliminación de quién era yo. Eso sería mi para siempre si me quedaba. Él no quería una pareja.
Quería congelarme en el tiempo, mantenerme con 14 años para siempre. Lo llamé y le dije que se había terminado. La boda no se hizo, él no recuperó los depósitos, yo no recibí disculpas. Pero recuperé mi libertad. Me tomó 3 años más romper por completo. Casi una década para reconocer la verdad, no era madura para mi edad. Era una niña. Y él, un hombre que quería que siguiera siéndolo. Historia 13. Mi amiga se comprometió con un chico judío. Ella se crió como bautista del sur, y durante la mayor parte de la relación, parecía no importar. Se amaban, respetaban las creencias del otro, o eso creíamos todos. Pero llegó el compromiso y de repente, la religión estaba en todas partes. Empezaron las peleas por la tradición de romper la copa, no sé toda la historia, solo que es judía y simbólica. Y ella entró en pánico porque sabía que su familia y amigos no lo entenderían. Mientras tanto él se plantó. Nada de pastor en la ceremonia. Lo que antes eran tiernas diferencias culturales, se convirtió en líneas de batalla. Discutían constantemente, todo se fue a pique, y, una semana antes de la boda, todo se canceló. Siempre me pareció increíble que nunca hablaran de eso antes de comprometerse de por vida, pero por lo visto las gafas del amor hacen milagros. Luego está mi amiga católica que se casó con un mormón. Ellos hicieron lo contrario. Ignoraron por completo el tema religioso porque todo lo demás era perfecto. Tuvieron una boda relajada, no denominacional, con un amigo militar como oficiante. Sin conflictos, sin presión. Avancemos hasta ahora. Quieren tener hijos, y es un desastre. La crianza católica y la mormona no encajan así como así. Bautismo, asistencia a la iglesia, servicio misionero, están a la greña, y de repente todas esas diferencias que barrieron bajo la alfombra están explotando como minas. No lo entiendo. ¿Cómo es que la gente no piensa en esto de antemano? La religión es fundamental. No es como discutir sobre el color de la pintura, es la forma de ver el mundo, de vivir la vida, de criar a los hijos. Pero claro, supongo que la negación es más fácil que una conversación difícil, hasta que deja de serlo. Historia 14. Estuvimos juntos 9 años y medio. El plan era casarnos en nuestro 10º aniversario, en ese momento parecía poético. Pero poco a poco, sus noches empezaron a llenarse de trabajo. Afterworks, salidas, reuniones hasta tarde con compañeros. Al principio no le di importancia, siempre he tenido amigos hombres, y no lo vi como una señal de alarma. Hasta que un día, bromeando con mi mejor amiga, mencionamos a su compañera de trabajo y la llamamos su esposa de oficina. Era una broma inofensiva. Pero él estalló. Una reacción desproporcionada que me heló la sangre. En ese momento lo supe. No tenía pruebas, pero mi instinto gritaba. ¿Estaban juntos, oficialmente o no? Poco después, yo me fui a la playa con mi mejor amiga, y él se fue de campamento con ella y otra pareja, sin ningún colchón de por medio. Estoy casi segura de que algo pasó ese fin de semana, si no antes. Luego hubo otro evento de trabajo al que hizo todo lo posible por impedir que yo asistiera. Puso excusas, se mostró evasivo y finalmente dijo, no quiero que vengas. Pocos días después, ella publicó un estado ambiguo y coqueto en Facebook y lo etiquetó. Ahí perdí la paciencia. Lo llamé y le dije, ven a casa, ahora. Llegó, se sentó frente a mí, y con la calma de quien lee una lista de compras me dijo que estaba enamorado de ella, y que ya no quería estar conmigo. Faltaban 8 meses para la boda, llevábamos 3 años comprometidos. Me mudé 3 semanas después. Me llevé al perro, al gato, y dejé atrás los recuerdos. Él todavía me escribe a veces, no sé para qué. Nunca contesto. Historia 15. Me enteré durante una pelea tonta, de esas discusiones sin sentido que tienes a finales de los 20. Yo quería llevarla a cenar, quizá a bailar. Ella quería quedarse en casa y perderse en Netflix. Nada grave. Pero en lugar de decirlo directamente, empezó con pequeñas pullas, comentarios punzantes. Yo respondí en broma, ligero, sin mala intención. Y entonces me lo soltó. Pues que te jodan, aborté a tu hijo. Así, sin más. Todo se detuvo. Le pregunté qué quería decir, y lo repitió, fría, como si fuera una bala que había estado guardando para el momento perfecto.
Me dijo que se había hecho un aborto y nunca me lo contó. No grité, no insulté, simplemente empecé a hacer la maleta. Eso la enfureció más. Quería la pelea, esperaba el caos. Pero yo ya estaba fuera. Cuando le dije que había ganado, que no había nada que yo pudiera decir que igualara eso, se quebró. Vinieron las lágrimas, las disculpas, el arrepentimiento. Pero yo no estaba enfadado por el aborto en sí. La vida pasa. Si no estaba preparada, si no era el momento, lo habría entendido, la habría apoyado. La habría llevado, pagado, acompañado de la mano. Lo que no podía aceptar era que guardara algo tan importante, solo para usarlo como una granada en una discusión sobre planes para cenar. No se trataba de lo que hizo, sino de cómo lo utilizó. Historia 16. Acordamos que nos casaríamos cuando él terminara la carrera de física. Tenía sentido. Nos mudamos juntos, empezamos a planear el futuro, y todo encajaba. Sí, había alguna que otra discusión, pero nada grave, solo el roce normal de compartir la vida con alguien. Yo era la organizada. Me gustan las hojas de cálculo, los presupuestos, ahorrar en lugar de gastar sin pensar. Ambos trabajábamos, pero yo tenía un empleo estable en IT, y él ayudaba en el negocio familiar. Empecé a recortar gastos, ir al trabajo en bici, menos comida para llevar, noches de cine en casa en lugar de bares. No por tacaña, sino porque teníamos metas grandes. Y yo hacía lo que cualquier pareja orientada al futuro haría. Pero, una semana después de Año Nuevo, todo cambió. Las discusiones empezaron a aparecer de la nada. Pequeñas cosas se volvían grandes peleas. Así que le pedí sentarnos a hablar. Y ahí lo soltó, estaba aburrido. No infeliz, no maltratado, simplemente aburrido. Dijo que necesitaba disfrutar la vida. Que planear el futuro, trabajar por algo sólido, ahorrar y soñar juntos, no era suficiente para él. Las cenas caseras y nuestras series favoritas se habían vuelto aburridas. La estabilidad y la previsibilidad no eran para él. Así que lo dejamos. Historia 17. Sinceramente, él simplemente no podía soltarlo. Después de comprometernos, se obsesionó completamente con el sexo anal. Tanto, que empezó a sentirse menos como una preferencia, y más como una fijación rara. Nunca fue algo que me gustara. En realidad me repelía, y además, él estaba muy bien dotado, así que sí, también me aterraba que doliera. Pero no dejaba de mencionarlo, una y otra vez. Hasta que finalmente exploté y le dije: vale, pero solo si yo puedo devolverte el favor, con un arnés. Así podrás experimentar exactamente lo que me estás pidiendo. Eso lo frenó de inmediato. Un rotundo no, de su parte. Se calmó. Tal vez un mes. Luego, poco a poco, volvió a insistir. Y finalmente dejó de querer sexo normal por completo, como si me castigara por no ceder. Fue entonces cuando llegué a mi límite. Me di cuenta de que no podía pasarme la vida discutiendo sobre algo que ya había dejado claro que no quería. Si alguien te ama, respeta tus límites, no trata la intimidad como si fuera un trueque. Así que lo dejé. Historia 18. Estuvimos juntos 5 años, comprometidos durante año y medio. Confiaba plenamente en ella. Tenía muchos amigos hombres en el trabajo, pero eso nunca me molestó. No soy de los celosos sin motivo. En Navidad, la empresa organizó su fiesta anual. Me dijo que era solo para empleados, así que me quedé en casa. A las 4 de la madrugada volvió, algo ebria, se acurrucó a mi lado y me susurró que me quería. La besé y me dormí. Unos días después, un amigo, cuya esposa trabajaba con ella, me preguntó por qué no había ido. Resulta que la fiesta sí era con parejas. Y la verdad empezó a salir a pedazos. Primero me hablaron de un hombre. Luego de otro. Después de 2 más. Entre ellos, su jefe de 60 y tantos años. Sin protección, sin dudarlo. Volvió a casa sin siquiera ducharse. Se metió en la cama como si nada. Al principio lo negó todo, jurando que eran mentiras. Hasta que mi amigo consiguió fotos. Borrosas, terribles, pero irrefutables. Historia 19. Empezamos a salir en el segundo año de la universidad comunitaria, y estuvimos juntos 5 años. Cuando me transferí a una universidad de 4 años, él se quedó en casa y se convirtió en bombero y paramédico. Después de graduarme regresé y nos instalamos en una casa que habíamos elegido juntos, a su nombre pero que se sentía como nuestra.
Adoptamos un cachorro. Luego un gatito. Hablamos de matrimonio. Me propuso, y dije que sí, pensé que estábamos construyendo algo sólido. Pero empezaron a aparecer las grietas. Bebía mucho, hasta perder el conocimiento y vomitar. En sus días libres se perdía durante horas en los videojuegos, y en el trabajo, por lo que me contaban, también jugaba allí. Sus amigos y su hermano. Cada visita era una prueba. Yo limpiaba la casa, cocinaba, y aún así me trataban como si estorbara. Él nunca dijo nada para defenderme. Un día noté que chateaba constantemente con una chica a través de un juego de Facebook. La busqué. Típica Bugs Bunny, con fotos en lencería y casco de bombero. Le dije directamente, o la bloqueas, o me voy. No discutió, simplemente la borró, pero la confianza ya estaba rota. La gota que colmó el vaso, fue la noche que dijo que iba al casino con un amigo, y simplemente, no volvió. El amigo, que es casado y normalmente responsable, me dijo que se había ido temprano. Pasé la noche entera angustiada, y a las 8 de la mañana apareció, explicando que se había emborrachado con unos desconocidos y se quedó dormido en su camioneta en el estacionamiento. Le pregunté si eso era lo que podía esperar cuando estuviéramos casados y con hijos, que desapareciera toda la noche mientras yo me quedaba en casa sin saber si estaba vivo. Me miró a los ojos y dijo, sí. En ese momento dejé de torcerme para que las cosas funcionaran. Me marché, dejando atrás la casa, el anillo y la versión de futuro en la que alguna vez creí. Historia 20. Ella posponía los planes finales de la boda una y otra vez. Siempre con una excusa, siempre con un motivo. Al final decidió dejarlo para el año siguiente, presentándolo como un simple asunto de tiempo y logística. Pero poco después, se acostó con un compañero de trabajo. Ahora están juntos. Durante 4 años fui padre para su hijo. Tenía 2 años cuando entré en su vida, y 6 cuando terminó todo. Aún nos vemos. Jugamos al baloncesto, vamos al parque, le enseño piano. Ese vínculo no terminó solo porque su madre y yo sí lo hicimos. Y, siendo sincero, creo que por él aguanté tanto, porque dejarla significaba también despedirme de él, y eso era mucho más duro. La culpo por lo que pasó, pero también la perdono. No porque no haya cometido un error, lo hizo y grave, sino porque sé que nunca ha sabido manejar bien sus emociones ni comunicarse de forma sana. Yo por mi parte soy una persona necesitada, con mis propias heridas. Juntos, éramos una mezcla explosiva. Llevó la ruptura de la peor manera, lo sabe, le pesa. Y creo que, en el fondo, no supo cómo salir sin hacerlo estallar todo. Historia 21. Salimos durante 3 años antes de comprometernos. Su familia era profundamente religiosa, y yo no, así que desde el principio puse sobre la mesa todos los posibles puntos conflictivos. Vivir juntos antes del matrimonio, para mí, imprescindible, para ellos, pecado mortal. ¿Qué tipo de boda tendríamos? ¿Cómo manejaríamos las fiestas? Todo. Durante 3 años me dijo lo que yo quería oír, que estaba de acuerdo conmigo, que su familia tendría que aceptarlo, juraba que estábamos en la misma página. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones reales, se dobló como cartón mojado. Cada vez que surgía algo, se ponía del lado de su familia, siempre. Y yo escuchaba que debía comprometerme, sacrificarme, mantener la paz. No quería alienarlos, bien. Pero le parecía bien verme ceder hasta casi desaparecer. A los 6 meses de compromiso le dije que ya era hora de buscar apartamento. En vez de decir, ya hablamos de esto, y es lo que queremos, fue a preguntarles a sus padres qué opinaban. Por supuesto, se enfadaron. Incluso amenazaron con retirar su regalo de bodas, una gran suma de dinero, si lo hacíamos. Le dije, está bien, no necesitamos su dinero. Él dijo, es demasiado dinero como para rechazarlo así. Entonces fui a mis padres. Mi padre, un genio, propuso un plan. Mi prometido podría mudarse solo. Podía pagarlo, tenía 24 años, y ya era hora de dejar la casa familiar. Mis padres incluso aceptarían fingir que yo seguía viviendo con ellos para que sus padres no se sintieran ofendidos. Se lo propusimos. Su respuesta, sí, pero entonces tendría que pagar alquiler y comprar comida, cuando puedo seguir viviendo en casa 1 año y medio más y ahorrar. Y ahí se acabó todo. Historia 22. Una noche fui a casa de un amigo. Solo para pasar el rato, nada turbio. Soy leal hasta el extremo, del tipo que se compromete porque lo siente de verdad.
Mi teléfono murió allí y no llegué a casa hasta las 3 de la madrugada. Aún vivíamos en lugares separados, aunque ella solía quedarse en mi piso la mayor parte del tiempo. Entré, agotado, y me dejé caer en la cama, hasta que un estallido de cristal me despertó de golpe. Cogí lo primero que encontré para defenderme y fui a ver. Era ella, borracha perdida, y lo peor, no podía beber por su medicación. Pero ahí estaba, hecha un desastre, acusándome de engañarla, gritando, fuera de sí. Intenté calmarla, razonar, imposible. Me giré para ponerme los pantalones antes de seguir con la discusión, y en ese momento me embistió, lanzándome contra la puerta corredera de espejo del armario. Cristales por todas partes. Me levanté, y volvió a arremeter, cogió unas tijeras y se abalanzó sobre mí. Logré quitárselas en medio del forcejeo, y llegué al teléfono para llamar a la policía. No quería hacerle daño, solo quería que parara. Mientras hablaba con el operador, se subió a mi espalda y me mordió 3 veces, una de ellas, en el dedo, tan fuerte que creí que lo arrancaría. Llegó la policía. Caos total, no presenté cargos por delito grave, quise ser decente, pero sí la acusaron de faltas menores. No la volví a ver, hasta 2 años después. Mi novia de entonces sufrió un accidente, el coche quedó destrozado. Resultó que mi ex había echado azúcar en el depósito. Esta vez sí hubo cargos. Historia 23. Nos conocimos en la universidad, jóvenes y llenos de planes. Me propuso matrimonio antes de cumplir 9 meses juntos. Rápido, sí, pero éramos estudiantes de segundo año, y el matrimonio no estaba en los planes hasta después de graduarnos. Un compromiso largo parecía un colchón contra la prisa. Y luego la vida hizo lo que mejor sabe hacer, complicarlo todo. Al final de mi penúltimo año me quedé sin dinero. Completamente. Préstamos agotados, sin ahorros, sin red de seguridad. Mi padre viudo, ya estaba sobrecargado manteniendo a mis 3 hermanos menores. Trabajaba mientras estudiaba, lidiando con depresión no tratada y TDAH inatento, y poco a poco me derrumbaba bajo el peso de todo. Así que dejé la universidad. Él se quedó, terminó el último año, se graduó, y salió sin deudas. Yo, en cambio, estaba detrás del mostrador de un local de comida rápida a tiempo completo, intentando pagar préstamos por un título que ni siquiera obtuve. Vivir con mi familia fue lo único que me permitió seguir adelante. La brecha entre nosotros creció. No solo en lo económico, aunque eso dolía, sino en experiencias, en rutinas, en todo. Él vivía a 3 horas y no podía conducir por una condición médica, la distancia pesaba más cada mes. Y llegó la fricción. No por algo dramático, sino por la erosión lenta de la conexión. Siempre he tenido poca tolerancia social, y con todo lo que estaba pasando, aún menos. Empecé a evitar sus llamadas y mensajes, él se apartó. Yo me enfadé porque no me buscaba, aunque fui yo quien cerró la puerta. Caímos en el silencio. Hablábamos una vez por semana. Él quería acortar la distancia, pensaba que si nos casábamos, todo se arreglaría. Pero yo había visto cómo terminaba esa historia en demasiadas parejas. El matrimonio no arregla lo roto, lo amplifica. Hablamos de volver a salir como novios, pero ambos sabíamos que el impulso ya no estaba. Terminamos el día de Navidad. Historia 24. El día que nos comprometimos fue también el día en que descubrí que estaba embarazada. Fue uno de esos momentos en los que las emociones vienen en oleadas, y apenas sabes en cuál te encuentras. Tenía en la mano la pequeña tira de plástico y frente a mí, él. Hablamos en serio, sobre el momento, la universidad, su próximo despliegue. Tomamos la decisión imposible. Interrumpir el embarazo. Parecía lo más responsable dadas nuestras circunstancias. Y entonces llegó la cita. Entré a la clínica pensando que llevaba conmigo una decisión, y salí llevando una pérdida. En la pantalla, silencio. Sin latido. Solo un vacío negro y un peso en el pecho que no parecía humano. No me había dado cuenta de cuánto había empezado a imaginar el futuro hasta que desapareció, sin siquiera comenzar. Ese mismo día, él se fue, despliegue. Me quedé sola en medio de los restos de algo que habíamos creado juntos y que terminó antes de empezar. Nunca le dije lo profundo que había caído. Guardé todo en silencio durante 6 meses. Cuando volvió, me rompí. Le conté todo,
que quería intentarlo otra vez, que quería una familia, que quería tener hijos con él, y él me miró a los ojos y dijo que no. Ni ahora ni nunca. Hace 2 fines de semana conduje 400 kilómetros hasta la casa de sus padres pensando que nos estábamos reconciliando. En cambio, él terminó todo. Sin gran pelea, sin drama, solo un punto final después de 3 años juntos. Volví sola, y desde entonces, sigo sola. Historia 25. Estuvimos comprometidos durante 1 año y medio, a punto de dejar un depósito por el lugar de la boda. Casi podíamos tocarlo, pero nunca ocurrió. Él había lidiado con depresión y ansiedad mucho antes de que yo llegara a su vida, pero sabía ocultarlo bien, solo una que otra negativa a salir o saltarse reuniones. También tenía una relación complicada con el alcohol, sobre todo en grupos, donde lo usaba como armadura. Aún así, era divertido, increíblemente inteligente, atento en lo que de verdad importaba. Cuando estaba bien, irradiaba luz. Esa luz empezó a apagarse. Después de mudarnos a una nueva ciudad por trabajo, todo cambió. Comenzó a beber solo, por aburrimiento, por tristeza, o simplemente porque sí. Su depresión se instaló profundamente, y el alcohol se convirtió en su anestesia de elección. Yo dejé de poder viajar. Una simple visita a mi madre o un viaje de trabajo se volvió una apuesta. ¿Se derrumbaría mientras yo estaba fuera? Intentamos todo, períodos de sobriedad, reuniones, promesas, colapsos, y yo seguía ahí, años, creía en él. No era de las que intentan salvar a alguien, pero al final no tuve opción. Me convertí en su cuidadora, en su único equipo de apoyo, en la única amiga que le quedaba, porque su depresión había desmantelado silenciosamente todas las demás conexiones en su vida. Yo era la guardiana de sus secretos, la única que sabía lo grave que era. Su familia no tenía idea. Unos pocos amigos se enteraron solo porque yo, rota, dejé escapar la verdad. Finalmente, buscó ayuda. Encontró un terapeuta en quien confiaba. Empezó con medicación. Hubo cambios, pequeños pero llenos de esperanza. Pospusimos la boda, pero sentíamos que reconstruíamos algo, paso a paso. Parecía que teníamos una oportunidad. Y entonces, volvió a beber. De la nada, sin un detonante claro. Tal vez fue miedo. Tal vez no creía que merecía mejorar. Para mí, fue el final. Volví a casa y lo encontré en un apagón total. No podía hacerlo otra vez. No otro ciclo. Esa noche empaqué mis cosas y me fui. Renuncié a mi trabajo. Me mudé al otro lado del país. De regreso con la gente que me amaba antes de que me convirtiera en el bote salvavidas de alguien. Conseguí un nuevo empleo, aún mejor. Recuperé amistades antiguas que no sabía que había perdido en medio del ruido. Empecé a construir una vida de nuevo, mi propia vida. Y ahora, soy feliz. Por fin,